Vamos a continuar en el libro de Romanos. Hoy ya estamos en el capítulo 7. Así que bueno, avanzando. Ya hay un poco de transición en el libro de Romanos. Ahora vemos un poco más los efectos del Evangelio. Hemos visto en detalle lo que es el Evangelio, lo que significa pues los términos de justificación y salvación, imputación de justicia. Ahora, pues, seguimos hablando del Evangelio, pero ahora viendo un poco más los efectos y va a ser muy bueno. Vamos a empezar orando y continuamos en el capítulo 7 de Romanos. Muy bien, nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos bendigas esta semana. Pedimos que nos ayudes ahora al estudiar tu palabra. Pido que me des a mi sabiduría, claridad de pensamiento y palabra. Y pido que nos ayudes a todos a aprender, Señor. Que no importa cuántos años llevamos en la fe, conociéndote, el Evangelio es una cosa que nunca se puede estudiar suficiente. Pido que esto sea un tiempo de provecho espiritual a todos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Eh, Como ya se hace muy larga lo que es el repaso semanal, estoy reduciendo un poquito, iremos en vez de viendo predicación por predicación, pues un poco capítulo por capítulo, resumiendo un poquito más, ¿bien? Pero para que nos quedemos con contexto de Romanos, que nunca se puede olvidar el contexto, tantas veces los problemas de diferencia de doctrina, diferencias de ideas, problemas en la doctrina católica o en otras diferentes eh, interpretaciones de la Biblia, tantas veces viene a temas de simplemente no mirar el contexto de algo. Es muy, muy fácil memorizar y repetir un versículo, pero si lo usas de una forma en la cual no estaba, o sea, si no estaba escrita a verse sin su contexto, pues se puede sacar mucha herejía de la Biblia. Usando un versículo un montón de cosas si no estás mirando el contexto. Así que bueno, para repasar, en Romanos al principio empezó dando un poco de introducción, hablando de la verdad y lo importante es um, conocer la verdad. Dijo que la verdad es evidente. El hecho que Dios existe es innegable. Lo ven todos y la gente intenta huir de esa verdad, pero no cambia el que la verdad es clara. En el capítulo 2 se habló de la justicia de Dios. Su justicia es perfecta, no como la justicia aquí en la tierra, que hay, bueno, el que tiene dinero puede escaparse muchas veces de la justicia, el que tiene conexiones, enchufes, pues la justicia de Dios es perfecta. Dios lo ve todo, Dios no se le escapa ningún pecado de nuestras vidas, que es una cosa que da miedo en sí. Pero Dios es justo perfectamente. Ahora, su justicia es más, o sea, se aplica mucho más precisamente o con mucho más cuidado que la ley de este país o de ningún país, ¿no? Porque Dios es capaz de ver los pensamientos, las intenciones de lo que se hace. Aquí, pues la ley no te puede juzgar las intenciones, o muy poco, es muy complicado saber lo que estaba pensando alguien a la hora de romper una ley. Pero Dios ve las intenciones, ve la conciencia y toma en cuenta la conciencia, el conocimiento de las personas. O sea, dos personas que rompen la ley no son necesariamente, son igual de culpables, pero no igual de castigados, ¿no? La justicia se aplica en diferente forma según, pues, muchos criterios. Al final, Dios es la definición de la justicia, pero nos dice Pablo, Él lo hace mucho mejor que lo que podamos hacer nosotros. En el capítulo 3, la ley no puede salvar. La ley, hablando principalmente de los libros de Moisés dados a los judíos, pero se puede usar también un poco más generalmente también. Um, la ley no salva a nadie. Los judíos pensaban que al haber nacido judíos tenían mayor acceso al cielo por algo que no podían controlar, ¿no? Es una de las cosas tan fascinantes, es como una persona puede ser tan orgullosa de algo que está completamente fuera de su control. El país de donde viniste, quién decidió en qué país nacer. O sea, tiene más sentido ser orgulloso de algún logro, alguna cosa que hayas completado, ¿no? Pero algo que es
completamente fuera de control de dónde naciste, pues es muy raro. Pero los judíos eran así, no han cambiado los tiempos. Los judíos tenían orgullo y pensaban que tenían mejor acceso al cielo porque ellos habían recibido la ley, incluso lo tenían memorizado, lo tenían muy, muy al tanto y lo conocían muy bien. Ahora, Pablo decía, la ley no salva a nadie, porque para salir ileso o inmune a la ley, tienes que cumplirla toda y nadie lo ha hecho. Ni los judíos, ni los no judíos, ninguno ha cumplido toda la ley. Por lo tanto, la ley no salva, sino que demuestra el pecado y condena. Eso es un poco el resumen del capítulo 3. En el capítulo 4 se introduce la idea de la fe. Las personas del Antiguo Testamento eran salvos por la fe. Abraham, David, otros personajes del Antiguo Testamento, eran salvos no por cumplir las leyes de Dios, porque no las cumplían, eran pecadores también. Podemos mirar a cualquier personaje en la Biblia y pues, era un pecador. Hay un par de personas que la Biblia no cuenta ningún pecado igual, pero eran pecadores también. La Biblia no nos cuenta toda su vida. Y no eran salvos por cumplir la ley, eran salvos por su fe. Y Abraham específicamente nos cuenta Pablo, pues salvo por su fe en el poder de Dios. Él confiaba que Dios era capaz de cumplir su promesa. Esta semana en la lectura vimos donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Pasaje muy difícil de leer, pero también muy profundo. Y vemos que Abraham lo hizo no porque era un fanático, sino porque estaba convencido de que volvería con su hijo, que Dios le resucitaría, que Dios haría algo, ¿no? Pero estaba convencido del poder de Dios, Abraham. Por la fe, el capítulo 5, obtenemos dos cosas, justificación, y se habló mucho de la justificación, que es decir, no ser declarado culpable, o sea, ser declarado inocente de la ley. Es como uno que va a juicio, se le acusa de algo y se le declara inocente, ¿no? Eso es justificado. Por la fe obtenemos justificación, que no es algo que se puede obtener normalmente, o sea, la justificación es o hiciste algo o no hiciste algo, pero todos nosotros hemos roto la ley, pero recibimos la justificación por la fe y también recibimos la salvación, que es adicional, o sea, no solo ser inocentes, sino que Dios además bendice con salvación, nos bendice con vida eterna y muchísimo más que simplemente ser neutrales para con Él. En el 6, el último capítulo que vimos que todos sirven a un maestro o a otro. No puedes, o sea, puedes escoger cuál de los dos, pero no puedes servir a nadie. Y decía, todos o sirven a la carne o sirven a Cristo. Así es. Ahora, es verdad, a veces alternamos. A veces no somos, a veces servimos más a uno, más a otro. Pero la cuestión es, no puedes servir a ninguno, ¿no? En todo momento o estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a la carne. Y no pienses que puedes forjar tu propio camino y coger un poquito de religión cuando te venga bien. O sea, si no estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo a la carne. Y eso acarrea consecuencias, ¿no? Las consecuencias de servir a la carne son la muerte. Todo pecado nos dirige hacia la muerte. Y las consecuencias de servir a Jesús, la vida eterna. Así de sencillo. Y ahí dejamos el capítulo 6 la semana pasada. Vimos que el último versículo, la paga del pecado es la muerte. El que sirve a la muerte, el que sirve al pecado por la carne recibe la muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, al que sirve a el Señor Jesús. Bien, y con eso llegamos al capítulo 7, como dije, transicionando un poquito a lo que significa todo esto, aplicación o convertirlo en algo un poco más práctico. Bien, dice el versículo 7, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Aquí en este caso la ley no tiene artículo en el griego, no está hablando de la ley, está hablando de ley en general, la ley moral, no está hablando necesariamente a judíos. O sea, no, esto no está reducido a los que conocen la ley de Moisés, es los que conocen cómo funciona la ley moral. Y esto es cualquier persona de cualquier nación. Ignoráis
Pues hablo con los que conocen la ley. Ya sabéis cómo funcionan las leyes. Todos viven en una sociedad, una cultura que tiene leyes. Algunos más que otros, pero todos tienen leyes. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo aquí va a hacer una ilustración sencilla pero poderosa. Todos los que viven están bajo la ley. Ahora, quizás en este mundo, pues algún político es casi como que vive por encima de la ley. No debería ser así, ¿no? Pero con la corrupción, pues a veces no se aplica perfectamente. Pero entendemos que así es como debería funcionar. Y desde luego así funciona con la ley de Dios. Ninguno puede escaparse de la ley de Dios por corrupción o por dinero o poder que tenga, ¿no? El que está bajo la ley se enseñorea de él. Ahora, esa palabra enseñorea es la misma palabra o misma raíz de cuando se habla del Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Señor o enseñorear está hablando de que es su dueño, como es relación siervo-maestro. Bien, todos somos siervos de la ley. ¿Por qué? Porque no puedes romper la ley sin consecuencias, en general. ¿No? A ver, así vivimos. La ley es nuestro Señor aquí en este país y en casi cualquier país, ¿no? Porque no puedes romper la ley sin consecuencias, como digo, en general. Pero claro, dice, entre tanto que éste vive, obviamente la ley ya no aplica a una persona muerta, ¿verdad? Cuando uno ya ha muerto, pues, ¿qué más se le va a hacer? La ley pierde su fuerza, eficacia o su poderío después de la muerte de alguien. Eh, si uno tenía, si uno rompió la ley y estaba en la cárcel o en prisión o estaba pagando todavía el precio de lo que había hecho y muere, eso no pasa a sus descendientes. Quizás una deuda, cosas así, sí, pero eso no estamos hablando de la misma cosa allí. Pero la ley ya deja de tener efecto cuando alguien haya muerto, es lógico, ¿no? No es muy complicado lo que está diciendo Pablo. Estamos bajo la ley mientras estemos vivos. Y aquí ahora, en los versículos 2 y 3, Pablo va a hacer una ilustración sencilla. No es este un pasaje acerca del matrimonio, pues, a veces la gente viene a este pasaje e intenta sacar conclusiones acerca del matrimonio y cómo funcionan las cosas. Pablo aquí está haciendo un ejemplo y está describiendo cómo funciona el matrimonio para reforzar lo que decía de que estamos bajo la ley. Dice, porque la mujer casada, dice la mujer, funciona igual, mujer u hombre, pero mujer va mejor con el punto que va a hacer ahora más adelante. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo, mientras éste vive, perdón. No estamos hablando aquí de relación esclavo y esclavo maestro ni nada de eso. No estamos hablando, o sea, no hay que complicar esto más de lo que debería ser. El matrimonio es un acto, un contrato en el que entran dos personas voluntariamente y se someten a ese contrato, a esa promesa, ¿no? Y eso es el matrimonio, así de sencillo. Cuando una persona esté casada, está sujeta a esa promesa, a ese pacto, a ese matrimonio. Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué pasa? Bueno, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? O sea, el matrimonio entendemos que dura hasta que uno muera, así es como funciona el matrimonio. Ahora, evidentemente, ahí después la Biblia habla también del divorcio, las cosas se hacen más complicadas, pero Pablo no está enseñando aquí acerca del matrimonio, ¿no? Simplemente está haciendo ejemplo usando el matrimonio aquí. Y entendemos que el matrimonio no es me caso hasta que me divorcie, el matrimonio es me caso hasta que me muera. O se muera uno o el otro, ¿no? Eso es lo que se promete en el matrimonio, así es como funciona. Estamos sujetos hasta ese punto. Y claro, si uno muere, entonces no. Y la Biblia habla más de que si después de, bueno, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, si rompe la ley, será llamada adúltera,
porque ha roto ese pacto, ha ido en contra de la ley. Pero si su marido muriere, entonces es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera con otro marido, no será adúltera. Es lógico, ¿no? Es una ilustración. Si dos personas se casan, no puedes romper tu matrimonio por desearlo mientras esté viva la otra persona. Ahora, si uno muere, ya se disuelve ese matrimonio, evidentemente, y entonces uno está libre para volver a casarse, etcétera, etcétera. Bien, así también vosotros, pero recuerda, ¿no? Esto no estamos hablando, enseñando aquí del matrimonio, estamos hablando aquí de la ley moral y estar bajo esa ley moral. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y aquí conectamos a lo que dijo Pablo antes, de que cuando nosotros somos salvos por la fe, morimos a la carne y resucitamos en Cristo Jesús. ¿Os acordáis, no? En el capítulo 6 lo vimos. Cuando uno es salvo, muere a la carne. Cuando bautizamos, cuando uno es bautizado, se suele mencionar, porque la Biblia lo menciona, ¿no? El bautismo es una ilustración de la muerte y resurrección que ocurre cuando uno es salvo, ¿no? Se convierte a Cristo y muere a su carne y empieza una vida nueva como si fuera resucitado a andar con Cristo Jesús. Es una ilustración, es una forma de pensar, ¿no? Pero Pablo aplica esto a la ley y va a decir cosas muy importantes en base de esta conexión lógica. Vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o gracias a, el cuerpo de Cristo. Más específicamente lo que Cristo hizo en la cruz. Habéis muerto a la ley. También ha dicho antes, habéis muerto a la carne, ¿no? Estamos hablando de algo muy parecido aquí. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Así como en el matrimonio, si una persona muere, se cambia, ¿no? Porque es el otro que muere. Pero si por muerte uno es libre del matrimonio, es libre para volver a casarse, si fuera el caso. No, muchos no se casan la segunda vez, ¿no? Pero es libre para ello. De la misma forma, gracias a que Cristo murió, otra vez realmente estamos tratando de la muerte de otro que nos libra de la ley, aunque es un poco diferente. Gracias a la muerte de Cristo, nosotros podemos ser de otro, como podemos volver a casarnos en la ilustración, ¿no? Ya no ser enseñoreado por la ley, porque como dije, el que rompe la ley, la ley es su señor, la ley le controla su futuro, ¿no? Cristo nos permite ya no ser enseñoreados por la ley, sino tener a Cristo como Señor. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Veis que esta idea de muerte y resurrección se integra constantemente en el Evangelio. Nosotros ahora pertenecemos a Cristo, quien resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dejamos de ser enseñoreados o ser siervos de la ley, en el sentido de que por un pecado que cometas vas a recibir el castigo de ese pecado, así como empezamos todos como siervos de la ley. Dejamos de ser siervos de la ley y empezamos a ser siervos de Cristo. Y eso ya significa algo muy diferente. Ahora hablamos de fruto, no hablamos de castigo, hablamos de fruto. ¿No? Hablamos ahora de cosas en positivo, cosas que vayamos a producir para Cristo. El cristiano, el que ya no es enseñoreado por la ley, el que ya no tiene la ley como su dueño, el que controla su vida y controla su destino, ahora, cuando peca, no es como antes. No tiene ese pecado, no le manda al infierno, no le manda ya a la muerte, porque eso es lo que significa el Evangelio. Ahora funciona completamente diferente la cosa. Ahora nuestra vida no es intentar no romper leyes, ahora nuestra vida está basada en producir fruto. Cambia completamente la perspectiva. Ya no es una vida de nos, una vida de prohibiciones,
de un montón de cosas que no se permiten hacer, porque tienes que tener un montón de cuidado de no romper la ley. Como vivían los fariseos, por ejemplo, que tenían reglas y reglas y reglas por todas partes para intentar no acercarse a romper la ley. Y su vida era 10.000 nos diarios. Pues ya no vivimos así. Ahora, es verdad que sigue habiendo bien y mal. Esto, como ya ha dicho Pablo, esto no significa que ya olvidamos de lo que es el pecado y vivimos como nos dé la gana. Porque ahora vivimos para producir fruto. Que se ve algo parecido, pero es verlo desde el revés. Es, en vez de ver un montón de nos, es ver un montón de sís. Es ver un montón de cosas que deberíamos estar haciendo. Bien, entendemos la diferencia, ¿no? Ya la vida no está basada en lo que no debes de hacer, sino que está basada en lo que deberíamos de hacer o deberíamos de producir. Entonces, hemos muerto a la ley para que seamos de otro, del Señor Jesús, quien resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto no es nuevo, ya lo mencionamos la semana pasada, ¿no? Diciendo que o sirves a la carne o sirves a Cristo y cada cual lleva su propio fruto. Pues ahora vivimos para producir fruto para Dios. ¿Qué es ese fruto? Bueno, sabemos de otras partes de la Biblia. En Gálatas viene a la mente, ¿no? Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, por ejemplo. Pero el fruto estamos hablando de hacer lo que Dios espera de nosotros, vivir correctamente para Él. No es simplemente los frutos del Espíritu, es mucho más que eso, pero vivir conforme al propósito de Dios para nosotros. Así se define la vida de un cristiano. Continuamos. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, antes de morir a la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, esto es una frase muy curiosa, y yo creo que todos sabemos muy bien lo que significa. Cuando ves un letrero que dice, no toques esto, el impulso, ¿cuál es? El impulso es tocarlo, por lo menos siendo niño a cierta edad. Después igual empiezas a entender el por qué está puesto el letrero, igual ya no te da ganas de tocarlo, pero cuando hay una ley, yo me acuerdo muy bien de esto en la universidad, donde había